El trono del dominio Vilari no era simplemente un asiento. Era el centro del universo conocido. El techo de la sala principal subía tanto que las nubes se formaban naturalmente en sus alturas. Las paredes, esculpidas en roca negra arrancada del núcleo de estrellas extintas, absorbían la luz de miles de antorchas dispuestas en filas perfectas a lo largo del suelo. Al fondo de ese corredor dorado e interminable, el emperador Valar III gobernaba 40 sistemas estelares con mano de hierro. Tenía 3 hijas. 2 de ellas le llenaban el pecho de orgullo cada vez que las miraba. La tercera, simplemente lo dejaba en silencio. La princesa Sarapene estaba cerca de la entrada del salón, completamente fuera de lugar. Llevaba un abrigo gris sin adornos que parecía haber sido elegido pensando exclusivamente en su funcionalidad. Era delgada, de tez pálida, con el cabello recogido sin ningún tipo de ceremonia. En una mano sostenía una libreta pequeña, y mientras la corte bullía a su alrededor con seda, armaduras y conversaciones políticas, ella tenía los ojos bajos, leyendo notas que había escrito la noche anterior. Nadie le dirigió la palabra. Eso era completamente normal para ella. Al frente del salón, su hermana mayor, la princesa Valdrá, recibía el mando formal de la segunda flota imperial. Valdrá era exactamente lo que se esperaba de una noble Vilari, imponente, de mirada cortante, capaz de llenarse la voz de autoridad cuando la situación lo requería y de congelarse en frialdad cuando era necesario. Portaba su armadura de batalla incluso en eventos de corte. La gente se apartaba antes de que ella tuviera que pedirlo. A su lado estaba la princesa Orin, comandante de la tercera flota, famosa en todo el imperio por haber aplastado 2 rebeliones antes de cumplir los 25. Orin nunca alzaba la voz. Nunca necesitaba hacerlo. Había algo en su silencio que resultaba más intimidante que cualquier grito. Y luego estaba Sarapene. La corte tenía varios nombres para ella. El más común era la Rota. Los que intentaban ser educados la llamaban la erudita, aunque eso ocurría raramente. Los nobles más crueles la llamaban la silla vacía, en referencia a su puesto en el Consejo Imperial de Guerra al que había dejado de asistir después de la tercera sesión, cuando sus propuestas fueron recibidas con burlas abiertas. El emperador se levantó y la sala entera se inmovilizó. Era anciano, pero su figura seguía proyectando la firmeza de alguien tallado en metal. Su voz, sin esfuerzo aparente, llegó a cada rincón del enorme espacio. El colectivo Scaret avanza hacia nosotros. 3 sistemas exteriores ya han desaparecido. Nuestros exploradores confirman que su armada principal alcanzará el sistema central en menos de 48 horas. Esto no es una incursión. No es una prueba. Es una campaña de extinción. El silencio que siguió pesaba. Responderemos con la fuerza total de nuestra flota. La princesa Valdrá comandará la vanguardia. La princesa Orin coordinará el posicionamiento táctico. Hizo una pausa breve. Sus ojos se desplazaron al fondo de la sala, donde estaba Sarapene. Todos los recursos no esenciales cesarán de inmediato. No esenciales. No hizo falta explicarlo. Varios nobles se giraron hacia Sarapene con expresiones que iban desde la lástima condescendiente hasta la abierta diversión. Un general de edad avanzada sonrió directamente. Sarapene no levantó la vista de su cuaderno. El emperador bajó del trono, caminó hasta sus 2 hijas guerreras y posó una mano sobre el hombro de cada una. Era un gesto de afecto que rara vez mostraba en público. Luego se giró y pasó junto a Sarapene sin detenerse, sin mirarla. Ella observó su espalda mientras se alejaba. Su rostro no mostraba dolor. Mostraba la misma expresión concentrada y tranquila que tenía cuando trabajaba en un problema difícil en su laboratorio. Cuando ya se dirigía hacia la salida, una voz la detuvo. «Vuelve a tus juguetes, princesa». Era Lord Caven, uno de los asesores militares de mayor rango, rodeado de un pequeño grupo de oficiales que lucían la sonrisa fácil de hombres que nunca habían sido cuestionados en esa sala. Sarapene se giró. «Sí», dijo simplemente. Caven sonrió con más amplitud. «Probablemente sea lo más sensato. La guerra es mejor dejarla a quienes saben lo que es».
Los que lo rodeaban se rieron entre sí. «Lo tendré en cuenta», dijo Sarapene, y salió. Ninguno de ellos notó que no parecía avergonzada. En lo más mínimo. El laboratorio estaba 3 pisos bajo tierra, en una sección del palacio que la mayoría del personal había olvidado que existía. Los pasillos eran estrechos, la iluminación era pobre, y las paredes mostraban las manchas del polvo que se filtraba desde el desierto exterior. No había tapices, ni insignias imperiales, ni ninguno de los ornamentos que cubrían el resto del palacio. Solo piedra, tuberías viejas y el zumbido constante de maquinaria. Sarapene lo había escogido exactamente por eso. Nadie venía nunca. El laboratorio en sí era otra cosa. Enorme, ocupando el espacio de 3 almacenes que ella había unificado hace años. Cada superficie estaba cubierta de algo, piezas de tecnología alienígena desmontadas en distintos estados, pantallas que tapizaban 2 paredes completas mostrando flujos de datos y diagramas tan densos que parecían interferencia estática para cualquiera que no hubiera pasado años aprendiendo a interpretarlos. En el centro de la habitación, algo grande descansaba bajo una cubierta gris, conectado a una red de cables y equipos que habían sido construidos, desarmados y reconstruidos innumerables veces. El cabo Dax Marrow esperaba sentado en un taburete cerca de la entrada cuando ella llegó. Era humano, uno de los cientos al servicio del imperio, y tenía exactamente el aspecto de lo que era, un hombre práctico y fatigado que se mantenía despierto a base de té fuerte y obstinación. Sostenía una llave en una mano y una taza en la otra. ¿Tan malo?, preguntó. No esencial, dijo ella. Dax guardó silencio un momento, luego dejó la taza. Bien. Así al menos nadie sabe que estamos aquí. A nadie le importa que estemos aquí, lo corrigió Sarapene. Caminó hasta la máquina cubierta en el centro de la habitación y puso la palma sobre la tela gris. Se quedó inmóvil un instante. La armada llega en menos de 48 horas, dijo. Sus unidades de avanzada ya están en el borde del sistema. No tenemos suficiente tiempo, dijo Dax. 24 horas, respondió ella. No estaba discutiendo. Estaba pensando en voz alta. Si trabajamos sin parar y omitimos la fase 3 de calibración, podemos tenerlo listo. Dax miró la máquina. La miró a ella. Volvió a mirar la máquina. Dijiste que la fase 3 era importante. Lo es. Tendremos que hacerlo bien a la primera. Una pausa larga. De acuerdo, dijo Dax. Se puso de pie, terminó el último sorbo de té y dejó la taza sobre una mesa cubierta de circuitos alienígenas. Empecemos. Llevaban 22 meses trabajando juntos cuando aquello que habían construido debía ponerse a prueba de verdad. Todo había comenzado cuando un administrador imperial le asignó a Dax como asistente de laboratorio a Sarapene, pensando claramente que enviar a un humano a la princesa inútil era una especie de broma interna. Dax llegó con una sola bolsa, miró a su alrededor toda la tecnología alienígena recuperada con una expresión cuidadosa, y dijo, ¿qué es todo esto? Sarapene respondió sin preámbulos, tecnología Scaret recuperada de los sistemas que destruyeron. Llevo un año intentando hacerla funcionar. Nuestros científicos dijeron que era demasiado alienígena para comprenderla. Dax tomó una pieza oscura y curvada de la mesa más cercana, la giró varias veces y preguntó, ¿has intentado hacer pasar una corriente inversa por el bucle secundario? Sarapene abrió la boca para explicar todas las razones por las que eso era incorrecto. La teoría. Los principios de ingeniería establecidos. La documentación técnica que había estudiado exhaustivamente. Y entonces se detuvo. Porque en realidad no lo sabía con certeza. Lo había asumido porque los libros de texto así lo decían, pero esos libros habían sido escritos por personas que nunca habían tocado tecnología Scaret y habían abandonado el intento de comprenderla. Probaron la corriente inversa. Algo en el hardware parpadeó, y durante un instante fugaz, llegó una señal. Era la primera vez que cualquier componente de tecnología Scaret respondía a algo en los laboratorios del Imperio. Sarapene pasó toda la noche analizando ese único destello de datos. Dax se fue a dormir. Así empezó todo.
Lo que habían construido durante 22 meses de noche sin dormir, experimentos fallidos y pequeñas explosiones ocasionales era un dispositivo de cascada de resonancia. El colectivo Scarlet no era simplemente un ejército de naves. Era un organismo único. Cada nave, cada dron, cada arma estaba conectada a una señal central de mente colmena, un flujo constante de coordinación compartida que permitía a la armada moverse y combatir como una sola inteligencia perfecta. Por eso eran invencibles en combate convencional. No podían ser flanqueados porque cada parte sabía dónde estaba cada otra parte en todo momento. No podían ser confundidos. No podían ser tomados por sorpresa. A menos que se cortara la señal. Si la señal de la mente colmena se interrumpía simultáneamente en toda la armada, cada nave quedaría repentinamente aislada. Sin instrucciones. Sin coordinación. Sin conocimiento compartido. 47 dreadnoughts y cientos de cruceros pasarían de ser una mente aterradora a ser miles de máquinas confundidas y desconectadas. El dispositivo producía exactamente eso. Una onda a una frecuencia precisa que coincidía con la arquitectura de la señal Scarlet, diseñada para colapsar por completo la mente colmena al detonar en el centro del alcance de comunicación de la armada. Sarah Penn había ejecutado la simulación 4112 veces. En 4049 de ellas, el resultado era el apagado total de la armada. Dax le había preguntado por las otras 63 simulaciones. Sarah Penn le había dicho que no preguntara por las otras 63. La alarma sonó a las 7 de la tarde. No era la señal de emergencia completa que vendría después, sino el pulso lento y grave del sistema de alerta temprana, algo detectado en el borde del sistema estelar. Sarah Penn lo escuchó desde 3 pisos bajo tierra y no dejó de trabajar. Dax salió de debajo de la máquina, escuchó un segundo, tomó su llave y volvió al trabajo. Llegaron antes de tiempo. Unas horas después, Sarah Penn preguntó, ¿estamos listos? Dax la miró. Eso no es un sí. No, admitió ella. Pero es lo que tenemos. Él asintió lentamente. Voy a preparar la MAD. La MAD era su nave. Llamarla nave era ser generoso. Era una fragata de mensajería dada de baja que había estado acumulando polvo en la bahía de Atraque Inferior durante 3 años, programada para desguace y olvidada por completo. Sarah Penn la había requisado discretamente. Nadie se había opuesto porque nadie pensaba que fuera a hacer nada con ella. El casco estaba remendado en 3 puntos. Una de las aletas estabilizadoras había sido reemplazada por una pieza que no encajaba del todo. Las puertas de la bodega no cerraban completamente por el lado izquierdo y habían sido aseguradas con una abrazadera que Dax fabricó de chatarra. Pero los motores funcionaban. Sarah Penn había revisado cada componente 2 veces. Cuando Dax se detuvo en la puerta del laboratorio para mirar hacia atrás, la habitación entera, todo el trabajo acumulado durante 22 meses de invisibilidad, dijo simplemente, debería saber que este ha sido el mejor trabajo que he tenido. Sarah Penn levantó la vista brevemente. No te pongas sentimental. Todavía tenemos trabajo. Pero una sonrisa leve cruzó su rostro. Y Dax, que la conocía lo suficiente como para notar los detalles pequeños, se la devolvió y salió. La armada Scarlet emergió del espacio plegado como una enfermedad que se expande entre las estrellas. No llegó en un destello dramático. Surgió gradualmente a lo largo de 9 minutos, nave tras nave atravesando el punto de pliegue en el borde del sistema. Cada una más oscura que el espacio que la rodeaba. Los Scarlet no construían sus naves con metal y soldaduras. Las cultivaban a partir de un material biomecánico, mitad máquina y mitad tejido vivo. Las naves no tenían líneas simétricas ni formas limpias. Parecían criaturas de profundidades marinas expandidas hasta el tamaño de ciudades y programadas para odiar. 47 dreadnoughts. 312 cruceros. Miles de drones formando una nube de astillas oscuras que de cerca revelaban ser, cada uno, del tamaño de una casa. La flota imperial se lanzó a interceptarlos. El primer enfrentamiento duró 4 minutos. Los cazas imperiales atacaron con todo, cañones de riel, lanzas de energía,
misiles de largo alcance. Los drones sufrieron bajas, pero se reposicionaban al instante. Por cada unidad destruida, 3 más cubrían el hueco. La coordinación era perfecta. Sobrehumana. Porque no era humana en absoluto. Entonces llegó el contraataque, y la línea imperial tembló. 2 cazas cayeron. Un crucero. Y luego, de forma espantosa, el juramento de hierro, orgullo de 40 años de la tercera flota, recibió el impacto simultáneo de 16 cruceros Scarlet atacando el mismo punto exacto de sus escudos en un lapso de medio segundo. El juramento de hierro se desintegró lentamente, como cristal cayendo en silencio al vacío. Orin observó la pérdida con las manos apoyadas en su mesa y el rostro impasible. Dio nuevas órdenes. La flota se reconfiguró. Funcionó parcialmente. La formación Scarlet se ajustó en segundos, anticipando cada movimiento. No había manera de superar en maniobras a una inteligencia que procesaba toda la batalla de forma simultánea. No había respuesta para eso. Nadie la tenía. Nadie vigilaba la bahía de atraque inferior. La Maz se elevó, pasó las compuertas con aproximadamente 1 metro de margen a cada lado, y Dax la orientó hacia la zona de combate. Delante de ellos, el espacio estaba lleno de fuego y destrucción que, desde la distancia, casi parecía hermoso. Un sistema de control de tráfico imperial detectó la Maz 40 segundos después del lanzamiento y solicitó identificación. Dax respondió con el antiguo número de registro y tramitó una ruta de vuelo descrita técnicamente como trayectoria de evacuación. Nadie lo cuestionó. Era solo la Maz. La vieja nave abandonada de la princesa inútil. A mitad de camino, el primer escáner Scarlet los detectó. Sarapene observó la respuesta en su pantalla. La red Scarlet los había evaluado y asignado exactamente un dron para interceptarlos. Desde su perspectiva, tenía perfecto sentido. Una pequeña nave de mensajería desarmada y casi desvencijada no representaba ninguna amenaza táctica. Enviar más de un dron habría sido un desperdicio. El dron estaba a 90 segundos. Dax se había quedado completamente inmóvil. Sus manos en los controles. Sus ojos en la pantalla. La postura de sus hombros decía todo lo que no decía en voz alta. 60 segundos. Sarapene lo miró. Ahora, dijo. Dax apretó el gatillo. El dispositivo en la bodega de carga emitió un sonido que no se parecía a una explosión sino al universo aclarando la garganta. Un pulso profundo y resonante se expandió desde la Maz en una esfera perfecta, invisible, silencioso en el vacío del espacio pero absolutamente real. Se propagaba a la velocidad de la luz a una única frecuencia precisa, el antiarmónico exacto de la señal de la mente colmena Scarlet. Alcanzó a los drones más cercanos en 0,3 segundos. A la línea de cruceros en 0,9. A los Dreadnoughts en 1,4. Y entonces todo se detuvo. Valdrá estaba dando una orden de fuego cuando su sistema de puntería mostró algo que nunca había mostrado. Todas las naves Scarlet en su escáner pasaron simultáneamente de activas a neutras. No destruidas. No en retirada. Neutras. Como objetos sin energía a la deriva en el vacío. Las naves que un segundo antes ejecutaban ataques perfectamente sincronizados simplemente flotaban. Los drones dejaron de moverse en pleno vuelo. Varios colisionaron lentamente entre sí porque nadie los dirigía ya. El dron que había estado a 60 segundos de la Maz pasó junto a su casco con 2 metros de margen sin hacer absolutamente nada. Informe, dijo Valdrá en voz muy baja. Su oficial táctico se giró con la expresión de alguien que necesita una nueva categoría para procesar lo que está viendo. Comandante. Lectura de pérdida total de señal en toda la formación Scarlet. Todas las armas activas desconectadas. Todo movimiento detenido. Silencio. ¿Es una trampa? Valdrá miró los datos. Miró las colisiones de drones acumulándose mientras las unidades sin control seguían chocando entre sí. Observó los Dreadnoughts comenzando a girar lentamente fuera de sus trayectorias porque ya no había nada corrigiendo su rumbo. Una mente colmena fingiendo estar dormida no permitiría ese tipo de desperdicio.
Los Scaret nunca desperdiciaban recursos. No es una trampa, dijo. Se levantó. Todas las unidades, ataquen. Combate total. Todo. Ahora. Lo que siguió no fue técnicamente una batalla. Una batalla requiere dos bandos. Lo que la flota imperial hizo en los siguientes 11 minutos se pareció más a una demolición metódica y unidireccional. Las naves Scaret no podían coordinarse. Sus armas, diseñadas para operar mediante intercambio constante de señales, disparaban al azar o no disparaban en absoluto. Sus drones iban a la deriva. Sus cruceros, construidos para funcionar como partes de una red, no tenían idea de cómo actuar de manera individual porque nunca antes habían sido individuos. La flota imperial se movió a través de la armada como fuego a través de madera seca. La última nave Scaret fue destruida 11 minutos y 17 segundos después de la cascada de resonancia. 47 Dreadnoughts. 312 cruceros. Miles de drones. Todo roto, frío y silencioso. La sala del trono nunca había estado tan callada. No era el silencio ceremonial habitual. Era el silencio de personas inteligentes que habían pasado horas intentando comprender algo y aún no lo habían logrado del todo. Las puertas se abrieron. Sarapene entró con su bata de laboratorio gris. Alguien había intentado limpiarla con resultados mixtos. Su cabello seguía recogido como siempre. Sin armadura, sin joyas, sin declaraciones de rango más allá del pequeño broche del sello imperial que todos los miembros de la familia real portaban, que en ella parecía más una ocurrencia tardía que un símbolo. Detrás de ella, a 3 pasos exactos, caminaba Dax Marrow con un uniforme limpio prestado que le quedaba ligeramente grande, haciendo todo lo posible por parecer alguien con pleno derecho a estar en esa sala. Casi lo conseguía. Los nobles que habían sonreído la última vez miraban al suelo, al techo, o estudiaban algo de repentino interés en la pared más cercana. Cuando Sarapene llegó al pie del trono, el emperador la observó durante un largo instante. Era un hombre que había gobernado 30 años con una certeza absoluta en su propio juicio. Ahora manejaba en privado la dificultad de que ese juicio le hubiera fallado con la hija que tenía delante. La armada Scaret ha sido destruida, dijo formalmente. El dispositivo que desactivó la señal de la mente colmena se originó a bordo de su nave. Me dicen que la tecnología no se parece a nada producido por la ciencia imperial. Me dicen que fue objeto de ingeniería inversa a partir de material Scaret recuperado. Me dicen también que el diseño es fundamentalmente sólido, repetible y adaptable a otras variantes de señal Scaret. Se detuvo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? No era la pregunta que nadie esperaba. 22 meses, dijo Sarapene. Sola. Miró a Dax. No, corrigió. El emperador siguió su mirada hacia el humano que estaba 3 pasos detrás, y lo observó con la expresión de alguien recalibrando un número significativo de suposiciones al mismo tiempo. El trabajo no existiría sin el cabo Marrow, dijo Sarapene con voz firme y uniforme. Yo comprendía la teoría. Él sabía cómo hacer que las cosas funcionaran cuando la teoría se agotaba. Esa combinación era lo que el problema requería. No creo que ninguno de los dos pudiera haberlo hecho por separado. No se lo dijiste a nadie, dijo el emperador. Presenté los hallazgos preliminares al Consejo Imperial de Ciencias hace 14 meses. Los clasificaron como especulativos y de baja prioridad. Me informaron que el enfoque era teóricamente insostenible. Una pausa. Continué de todos modos. El silencio que siguió no era cómodo. Era el silencio de personas que estaban recibiendo información precisa sobre sí mismas y no disfrutaban de la experiencia. No hice esto para demostrarle nada a esta sala, continuó Sarapene. 40.000 millones de personas viven en este sistema. Alguien tenía que resolver el problema. Tenía los datos, el tiempo y la ayuda. Lo hice. Se lo habría contado a alguien si hubiera pensado que me escucharían. El emperador se puso de pie. Bajó del trono lentamente y se detuvo frente a ella. A esa distancia, sin la elevación del estrado, tenían la misma altura.
La miró fijamente durante un largo instante. La dirección de guerra xenológica se establece con efecto inmediato, dijo, con voz suficientemente alta para que toda la sala lo registrara como oficial. Tú la dirigirás. Financiación imperial completa. Autoridad plena. Sin supervisión del Consejo. Me responderás directamente a mí. Un sonido recorrió la corte. Luego el emperador se giró hacia Dax. El cabo Dax Marrow recibe por la presente una comisión imperial con rango de teniente comandante, con efecto inmediato. Esta vez la sala reaccionó de verdad. Un murmullo del tipo específico que indica que se ha cruzado una línea que muchos creían imposible de cruzar. Un oficial humano con comisión imperial. En 30 años de reinado, nunca había ocurrido. Dax parecía un hombre al que acababan de decir que el suelo podría ceder en cualquier momento, manejándolo con la disciplina específica de quien sabe que la peor respuesta posible a una buena noticia es derrumbarse. Se enderezó. No se cayó. Más tarde, cuando la ceremonia terminó y la corte comenzó a dispersarse en grupos más pequeños para hablar en voz baja y decidir qué opinar sobre todo aquello, una joven se abrió paso entre la multitud. Tendría unos 15 años. Llevaba el pequeño broche de una casa noble menor y era evidente que había permanecido al borde de la multitud durante toda la ceremonia, preparándose mentalmente para este momento. Cuando finalmente llegó hasta Sarapene, se detuvo y pareció brevemente aterrorizada por su propia iniciativa. Luego preguntó directamente, ¿cómo sabías que funcionaría? Sarapene la miró. Los ojos de la chica eran grandes y atentos, los de alguien que hace preguntas porque genuinamente quiere las respuestas. Sarapene miró a Dax brevemente. Algo pasó entre ellos, rápido y sin palabras, la comunicación de dos personas que habían trabajado tan cerca durante 22 meses que las palabras se habían vuelto opcionales. Él sonrió levemente. Tuve ayuda de alguien que no sabe lo que significa imposible, dijo Sarapene. Eso marcó la diferencia. La chica procesó eso. Miró a Dax. Volvió a mirar a Sarapene. Estaba llegando cuidadosamente a las conclusiones correctas. ¿Puedo? Ven al laboratorio, dijo Sarapene antes de que terminara. Mañana por la mañana. Trae preguntas. Una pausa. Y zapatos cómodos. Hay muchas escaleras. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Asintió tan rápido que casi fue cómico. En el pasillo exterior a la sala del trono, Sarapene se detuvo un momento. Su mano descansaba sobre la piedra fría y antigua de la pared. Por la ventana estrecha, el cielo se oscurecía al atardecer. El campo de escombros donde había estado la armada Scaret estaba demasiado lejos para verse, pero ella sabía exactamente dónde estaba. Había revisado los datos 3 veces. Dax apareció detrás de ella. «Teniente comandante», dijo ella. «No», respondió él. Ella se giró. Negaba con la cabeza, pero sonreía con esa sonrisa abierta y sincera que ella solo le había visto en momentos de alivio genuino. «De verdad lo hicimos», dijo él. «Sí», asintió ella. La MAD funcionó dentro de los parámetros aceptables. Apenas se mantenía en pie. Se mantuvo cuando era necesario. Se giró hacia el pasillo que llevaba de vuelta a las escaleras y al laboratorio. «Quiero revisar los datos de la cascada antes de mañana». Hubo 3 lecturas de salida que se desviaron ligeramente del modelo. «Quiero entender por qué antes de empezar a diseñar la siguiente versión». Dax se puso a su lado. «Las 63 simulaciones», dijo. «Me gustaría saber qué mostraron». Ella lo pensó un momento. «Cuando lleguemos al laboratorio». Él asintió. Era justo. Caminaron juntos por el largo corredor del palacio más poderoso de la galaxia. La princesa que nadie había considerado valiosa y el humano al que nadie había pensado en poner en la habitación correcta. Y detrás de ellos, el imperio comenzaba lentamente, y con cierta dificultad, a comprender que había estado buscando su salvación en los lugares equivocados.